Así que una alegría poder volver a tener contacto con los queridos hermanos a, a quienes estimamos en el Señor. Estoy aquí en mi despacho, tengo una pequeña oficina, ya los hijos se están yendo, algunos se han ido, entonces la habitación de uno la acomodamos con libros, tengo hartos libros, así que lo acomodé allí, tengo mis pinturas, un montón de cosas que hago, y puse un despacho aquí junto a mi esposa. Eh, eh, ya dos de mis hijos, les comento, ya se fueron de la casa, me quedan tres, los otros dos ya están por terminar su universidad, y así la vida va pasando y vamos avanzando en lo que el Señor nos ha llamado a servirle. Pensando en la familia, hermano, ha sido la familia, el tema del matrimonio, la familia, las relaciones humanas, de alguna manera ha sido algo que ha convocado mi corazón permanentemente. Sin duda, y valga la aclaración, no hacer de ello un dios, una idolatría, no creo en el familismo, ni en el matrigoncismo, no sé cómo decirlo. Creo que son estructuras que Dios ha hecho para el servicio, para el servicio al Señor. Aquí lo importante es el Señor Jesucristo, y el Señor diseñó unas estructuras básicas, fundamentales, para que los seres humanos nos vinculemos, nos relacionemos, y de esa manera podamos servirle y llenar la tierra de la gloria de su conocimiento. Y la estructura básica y fundamental con la cual Dios lo estipuló y lo diseñó así en su omnisciencia, en su sabiduría, es la familia. La familia, ¿cierto?, comprende los aspectos, aspecto matrimonial, donde hay dos personas que se unen con un propósito, con una fe, con su cuerpo, en su alma y espíritu, y se unen y se constituyen luego, entonces cuando vienen los hijos, una familia donde también hay otro aspecto que es muy importante, la vinculación de este matrimonio con esos seres que nacen, que es la función parental de padres. Y dentro de esa función parental también distinguimos una relación entre hermanos. Entonces nos damos cuenta que esto de la familia tiene como bastantes movimientos adentro de ella que considerar y que observar, en los cuales debemos pedir gracia de Dios y sabiduría de Dios para ver cuáles son sus límites, su funcionamiento, para ver cómo se articulan unos con otros, cómo se relacionan y cómo funciona esto como un gran vehículo para que en ese vehículo Dios pueda ser glorificado. Uno de ellos es el matrimonio. En el matrimonio hay dos personas y no entran más. Allí no participan los hijos. No participa nadie más que el esposo y la esposa. Dos personas, y por eso el Señor, cuando uno va a Génesis, se da cuenta allí que constituye al hombre y la mujer y les da una tarea y les da un propósito. Luego de esa unión, ¿cierto?, nacen los hijos, viene un fruto, fructifican, ¿cierto? Y de esa relación se amplía, se agranda, y entonces vienen otras funciones que ya no son de dos, sino de tres, de cuatro, de cinco, y de acuerdo a la cantidad de hijos que una familia alberga. Y de esa relación, ¿cierto? Entonces, de esa, llamándolo así, ese subsistema, ¿cierto? Dentro de la relación parental, también existe algo más pequeñito que son las relaciones entre hermanos, que también es una relación que se debe mediar, regular y ayudar, y que también encontramos principios bíblicos para ello. Voy a tratar de hablar un poquito de todo para poder contribuir a la edificación de la iglesia y de mis amados hermanos. Para esto voy a tomar un texto guía va a ser el texto transversal de toda nuestra conversación. Lo siento yo más bien, hermanos, como una conversación, y lo voy a hablar no desde la conferencia, no desde la eminencia, no desde esas cosas absurdas, desde un hermano, un compañero de fe, de milicia, que está junto a ustedes y que va a
compartir algunos principios del Señor para, para colaborar en la misma tarea que están haciendo ustedes. Por cierto, algunos ya tenemos algunos años, entonces hemos pasado algunas cosas y podemos traspasarlas a otras nuevas generaciones que están recién comenzando, que es la tarea que también el Señor nos manda ahí en Timoteo, cuando le hablan a las mujeres ancianas, que traspasen a las mujeres jóvenes, les enseñen. Hay una función de un traspasije de información, de traspasar la doctrina, la forma, los principios. Eso está en la Escritura y eso es lo que debemos hacer y lo quiero hacer con mucho respeto. El versículo que voy a tomar está en Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27. El Señor, del 25, dice, el Señor dice así: grandes multitudes iban con él, con el Señor, y volviéndose les dijo así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mire qué interesante estos versículos. Tomo esto, tomo este versículo, no voy a hacer una exégesis del texto, lo voy a tomar como un principio bíblico para conversar con ustedes lo siguiente. Nuestras relaciones humanas que el Señor describe allí, noten, padre, madre, mujer, ahí se refiere esposos, ¿no? Esposos, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, están reguladas por una cruz. O sea, nuestras relaciones humanas están mediadas por la cruz de Cristo. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no aborrece padre, madre y todas estas relaciones, más que a mí, en otras palabras, como dicen en otros textos, no puede ser mi discípulo. Ahora, esto no es contradictorio en la Escritura, porque la Escritura nos manda a los varones, ¿cierto? O a todos nos manda a amarse unos a otros y sujetarse unos a otros en el Señor. A los varones nos manda a amar a nuestras esposas. Y dice, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿cómo entendemos esto, ese mensaje, con este mensaje que está acá? Claramente, lo que está aquí en este pasaje nos está mostrando que efectivamente el orden de prioridad y las relaciones y el cómo debemos vincularnos los unos con los otros es una relación cuyo propósito es glorificar a Cristo, es honrar a Cristo, es agradar a Cristo. Porque aquellos que hemos sido llamados por el Señor, aquellos matrimonios que hemos sido llamados por el Señor, nuestro propósito es agradar a Cristo, es amar a Cristo por sobre todas las cosas. O sea, no hay ni una otra cosa que supere el amor y la pasión y el agradar más que al Señor. Eso básicamente podemos extraer de este pasaje, de estos versículos, sin duda alguna. Entonces, en ese sentido, los matrimonios cristianos entendemos los propósitos de Dios y las cosas que nos ocurren como dadas por el Señor para contribuir y para cooperar en este propósito. Es decir, nos casamos para el Señor, nos vinculamos para el Señor, tenemos intimidad para el Señor. Ojo, atención, mire, nuestra intimidad, nuestra unión, nuestro deseo incluso debe ser con un propósito sublime de una unión perfecta que honre y glorifique al Señor. No hay ningún aspecto de la vida del matrimonio y del discípulo que pueda excluirse de este sentido. O sea, no hay nada, porque dice, ni aún aborrece su propia vida. O sea, no hay nada en nuestra propia vida que pueda desprenderse y ausentarse del querer agradar al Señor. De modo entonces que podemos decir claramente que el matrimonio, nosotros como hijos de Dios, nos hemos casado para agradar al Señor. Ahora, hay propósitos secundarios como en la compañía, la mutualidad,
la satisfacción, el estar juntos, etcétera, la amistad, la complicidad y un montón de otras riquezas que están dentro del matrimonio, que son legítimas, por cierto que sí están, pero todas están subordinadas y mediadas por la cruz, por el Señor, pasadas por el sedazo de la cruz. Y aquello que no pasa, entonces no es de Cristo, simplemente, porque nosotros anhelamos servir y satisfacer el corazón de nuestro Señor Jesucristo, no como una ley, sino como una acción, como gracia, no como una respuesta al amor que Él tuvo con nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bendito el Señor. De modo, hermanos, que este tiempo en cuarentena, en confinamiento, como Pablito le puso a la exposición, ¿cierto? Matrimonio en confinamiento, tenemos que sacar las siguientes conclusiones, pienso. Yo soy de los que creo que la historia del universo, del hombre, ¿ah?, en función de la iglesia. Es decir, todo lo que ocurre alrededor siempre está pensado en función de los propósitos de Dios. No es al revés. La iglesia no está girando en función de las cosas que pasan alrededor, sino que la iglesia es la protagonista de la historia de la construcción humana. La iglesia, los llamados del Señor, de ambos pueblos hizo uno. Y ese pueblo, en ese pueblo, Dios puso sus ojos y puso su corazón y dio la vida de su Hijo. Y no hay otro medio de salvación. No lo hay para nadie más, para ese pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Y desde esa perspectiva, las cosas que están ocurriendo y el hecho de que estemos más en la intimidad de la familia, la intimidad del hogar, pienso en el Señor, que es la gran oportunidad que Dios nos da para preparar una iglesia más sólida en sus raíces, más sólida en su unión familiar, más sólida en las relaciones internas, porque al final de cuentas la iglesia es una gran familia constituida por pequeñas familias llamadas a ser parte de la familia de Dios. Entonces, si Dios nos da este tiempo de estar así, al interior de la casa, encerrados, un poco más privados, más guardados, confinados, pienso yo que Dios tiene un propósito con nosotros en nuestras relaciones, sin lugar a duda. Ese es uno. Otro propósito que tiene, creo yo, y que ustedes seguramente lo van a compartir, es que Dios nos llama a la intimidad con Él, al tiempo con Él, al tiempo de estar con el Señor, a dejar los distintos movimientos, ruidos y actividades que están afuera para dedicarse, para concentrarse a lo importante, que es Cristo, que es estar con Él y que es las relaciones que están a nuestro alrededor. Y las relaciones que están a nuestro alrededor son la esposa, el esposo, los hijos y con quienes convivimos en el lugar donde estamos habitando, morando. De modo que si después de este tiempo no hemos reparado situaciones familiares, no hemos remendado relaciones, hemos equivocado. Hemos equivocado el camino. Hemos hecho un mal camino y una mala conclusión de lo que está ocurriendo con nosotros en este tiempo. O sea, Dios nos llama a estar más tiempo con la esposa y con el esposo, con la familia. Y nos llama a disfrutar eso, a enriquecer ese espacio, enriquecer el ambiente familiar, de modo que cuando termine esto tengamos una familia, una iglesia más fortalecida en sus relaciones. Cuando volvamos a reencontrarnos, las raíces de ese gran árbol que es el reino de Dios, que es la iglesia, que es la comunión de todos los hijos de Dios, las raíces fuertes, raíces con vínculos
con vínculos en el Señor, perdurables, y no relaciones rotas, dañadas, deterioradas. Me viene a la mente, recuerdo un hermano que siempre cuando venía el tiempo de vacacionar, invitaba a hermanos a salir, en el tiempo de verano, cuando termina el colegio, los niños, los trabajos, invitaba, se llenaba de hermanos y salía con ellos a la playa, al parque, al campo, a distintos lugares, y permanentemente lo hacía, y nunca salía con su familia. Y entonces un día conversando, nos damos cuenta que al final de cuentas esto de la comunión con los hermanos muchas veces es un mal pretexto para esconder una gran deficiencia. Hay esposos que no saben estar con sus esposas. Hay esposas que no toleran a sus esposos. Hay familias que no saben estar solas y disfrutar entre ellas y hacer de un ambiente rico, nutritivo, de gozo, de alegría, de entretención, donde los hijos tengan un ambiente tan agradable, tan fructífero, que no tengan ánimo alguno toda vez que salgan afuera, no tengan ánimo alguno de quedarse afuera y vuelvan rápidos a cobijarse a ese ambiente familiar de donde se nutren. Que un hijo cuando vaya a la universidad o sus estudios vuelva rápido a su hogar pensando lo rico que es estar en el hogar, lo entretenido que es estar con sus padres, las conversaciones, la vida familiar, los juegos, el humor, y todo lo que se recrea allí al interior de la familia puede ser, hermano, un elemento de protección, no puede ser, es un elemento de protección a la vida de tus hijos y a la vida de los componentes que están allí. Y entonces, volviendo a este hermano, uno se da cuenta que al final se llenaba de gente en su casa por silencio, porque se aburría, porque no le parecía que era cómodo, había incomodidad. Que eso no nos ocurra a nosotros, hermanos. Si el Señor nos da este tiempo de estar juntos, más confinados, es justamente para reparar y para que estas cosas no ocurran y tengamos un disfrute, un gozo, una alegría al interior del hogar. De modo que, que lo que se vive allá adentro sea tan rico y tan placentero que lo que está allá afuera, que lo que está allá afuera no tenga más valor que lo que está aquí adentro. De modo que cuando uno tome a estos niños y los lleve a constituir otra unión familiar y otra familia, entonces vayan robustecidos, equipados, vayan con un bagaje completo de tantas riquezas que han recibido al interior y sepan cómo construir una nueva realidad con otros elementos, por supuesto que aporta la esposa, el esposo, una nueva tierra, una nueva familia, porque dice la Escritura, dejará el padre su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, una sola cosa, una sola realidad nueva, y entonces contribuyan y, y, y equipemos a nuestros hijos con riquezas que sepan cómo conducirse, cómo hacer familia. Y no nos ocurra, como en el caso de algunos de nosotros, que llegamos sin saber qué hacer, y tener que inventar y buscar, explorar. Y allí se cometen errores, muchos errores. Quiero que vamos a Génesis para comenzar a ver esto. Voy viendo la hora, hermano, porque no quiero tomar más el tiempo indicado. Para comenzar a entrar un poquito en lo que yo quiero compartir con ustedes. Génesis capítulo 3. Bueno, todo el libro de Génesis, hermanos, los primeros capítulos especialmente, son como un vergel, así, son como un campo lleno de alimentos y de frutas y de comidas, donde uno va paseando por allí y se encuentra con riquezas y con alimentos diversos. La verdad que estos versículos son maravillosos y uno encuentra aquí comida abundante y principios que uno puede ir permanentemente sacando, extrayendo
para enriquecer la vida familiar. El capítulo 3 es un capítulo oscuro, triste, porque ahí como que explota una bomba, así, es como que comenzó una pandemia, una cosa virulenta, tan tremenda, que traspasó los tiempos, las edades, las generaciones, así como la radioactividad que va traspasando, y que nadie la puede detener. Eso ocurrió en Génesis capítulo 3. Y allí nuestras relaciones, nuestra vida se vio afectada. Y por lo tanto nuestras relaciones se vieron afectadas. Y quiero conversar un poquito con ustedes algo de esto para contribuir en la riqueza de la familia y del matrimonio. Dice una vez que Adán y Eva comen de este árbol, del cual el Señor prohibió, que estaba al medio del huerto, y al medio del huerto también estaba el árbol de la vida de Dios, que no es otra persona, más la tipificación de la vida eterna, que es Cristo, pero desecharon a Cristo y comieron entonces del árbol de la ciencia del bien y del mal, un conocimiento que no les era permitido abordar sin la vida de Dios. O sea, cuando comieron de ese árbol, vivieron, supieron y conocieron el mal que no pueden superar. Conocieron el bien que no pueden hacer, especulando y así elucubrando, diciendo cosas nomás. Tal vez el camino era la vida, el árbol de la vida, y con la vida eterna, con la vida que traspase, que supera el pecado y que supera todo, con esa vida. Entonces, ellos debían llenar la tierra y superar todos los escollos que en ella existiesen. Pero no fue así. Entonces, como ocurrió esta tragedia, dice que los ojos de ellos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos en matrimonio. Entonces cosieron hojas de higuera y hicieron delantales, dice el versículo 7 al 8. Oyeron la voz de Dios, la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto, se escondieron. Y Jehová Dios los llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. No, ojo, atención, así, de forma muy superficial. Entró el miedo, entró la vergüenza, porque los versículos anteriores dicen que estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea, se escondieron, entró el miedo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio la... Entró la culpa. Y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ojo, mire, la vergüenza, el miedo, la culpa. Ya identificamos claramente tres elementos, tres sentimientos, tres constructos psicológicos muy potentes que están a la base de cualquier patología psiquiátrica y que están a la base también de nuestras relaciones humanas. La vergüenza, el miedo, la culpa están en nuestras relaciones. Toda vez que nos vinculamos, de alguna manera, estas tres construcciones, estos tres constructos están en nuestro ADN de las relaciones humanas. Entonces el Señor comienza a hablar con ellos y a determinar cuestiones, ¿cierto? Jehová le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la simiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso se le dice a la serpiente. A la mujer, ¿qué le dice a la mujer? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Yo identifico una primera parte que puede ser así, dicha como algo así como el dolor de la crianza. Una vez haciendo un análisis más exacto del hebreo allí, pareciera que el texto lo permite. No es simplemente el dolor del parto propiamente tal, sino que es el dolor de lo que significa criar. O sea,
criarás, traerás a luz con dolor, el dolor de la crianza, lo que significa vivir lejos del huerto, criando lejos de la gracia de Dios, con el virus incorporado, traspasándolo de generación en generación. Es que hay un tema doloroso. Aquí vienen los dolores para la familia. A la mujer le dicen, esto va a ser doloroso para ti, muy doloroso, los afectos, especialmente a la mujer, porque la mujer se duelen, digo, mire, los niños se casan, los hijos y siguen doliéndose por los niños, siguen sufriendo por ellos, y parece que todavía los tienen en su cabeza, en su corazón, sufren desmedidamente, sufren porque tienen un vínculo natural, la mujer siente que un hijo como parte de su propio cuerpo que salió, ¿cierto? Hay un vínculo muy potente, una lealtad hijo-madre, hija-madre, que es muy fuerte romper, muy fuerte. Es por eso las escrituras necesitan y nos enseñan, las escrituras nos enseñan que esas relaciones deben estar mediadas por la cruz. Porque nuestra humanidad se vincula, nuestro amar es querer. Cuando se encuentran dos personas y dicen, te quiero, ¿qué está diciendo? Te quiero, te necesito lo tuyo para mí. Es un amor muy egoísta. Nuestras relaciones humanas están forjadas por un egoísmo intrínseco, porque por naturaleza somos egoístas. Entonces, el amor nuestro, el amor humano, el amor nuestro es muy egoísta, es muy de satisfacerse a sí mismo, es muy de amar, pero en función de lo que yo necesito, de mi carencia. Los psiquiatras dicen, el ser humano, nace con una herida narcisista, nació con una herida narcisista, y que intenta llenarla, intenta sanarla, pero con todo lo que se encuentra en el mundo, y especialmente con las relaciones. Y de hecho uno dice, te quiero, ¿qué está diciendo? Te quiero para mí. Y nuestro amor natural, nuestro amor básico, primario, es muy egoísta, es muy pensando. Y aunque tratemos de hacer un ejercicio muy así, introspectivo, muy hacia adentro, aunque hagamos ese ejercicio, sí, efectivamente, es así, somos muy humanos para amar, muy de acuerdo a mi comodidad, a mis ajustes, a mi pensamiento. No estamos pensando en el otro necesariamente para amar, estamos pensando en uno. Entonces, identifico allí una primera tema, una temática, una primera cosa allí, el dolor de la crianza, el dolor de lo que significa eso, de lo que significa despegarse. El Señor le dice a María, una espada traspasará tu alma, relacionada con su Hijo Jesucristo, con Jesús. Y Yahvé, la misma María, se enfrenta un día al Señor con sus hermanos, queriendo como tomar el derecho sobre el Señor. Y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Dicen, recuerden ese pasaje, ¿cierto? Así como quieren tomar ciertos derechos, cierta preponderancia. Y el Señor que tenía muy claras sus relaciones humanas, sus vinculaciones, y amaba con un amor perfecto, con el amor de Dios, dice, ¿quién es mi madre, mis hermanos? Ubica a su madre, la ubica también en el momento de las bodas de Caná. O sea, siempre tiene una ubicación las relaciones humanas. En nuestro amor es muy manipulador, muy controlador, muy dominante. Amamos para dominar, amamos para controlar, amamos para poseer, amamos para satisfacernos. Eso es nuestro amor. Es tremendo esto, hermano. Entonces, una primera cuestión allí. Con dolor darás a luz tus hijos. Y después le dice, y otra cuestión que identifico. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y aquí yo veo el dolor de la relación, del matrimonio, el dolor de la relación de pareja, que hay otro dolor allí, muy interesante.
Y no es fácil de traducir esta parte, ¿ah? No es fácil de traducir, porque le dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, casi textualmente se lo dice a Caín, hermanos, hermanas. Casi textualmente el Señor se lo dice a Caín en relación con el pecado. Y le dice a Caín, cuando peca, cuando está ahí a las puertas de pecar, ¿cierto? Le dice, con todo esto, a ti será de su deseo, el pecado, y tú te enseñorearás de él. O sea, hay una relación, hay un conflicto de quién manda, un conflicto de gobierno, un conflicto de dominio. O sea, tú te vas a vincular, vas a tener una profunda intención de dominar, de tomar, tu deseo estará orientado hacia él. Pero él se va a gobernar, él se va a enseñorear sobre ti. O sea, fíjense qué cosa más terrible es ese tipo de relación, el dolor que está implícito en esa relación, amar y estar sujeta a una persona que ejerce un gobierno sobre mí, autoritario, de abuso. Fíjense la tragedia para esta mujer, y fíjense la tragedia para esa relación, para ese matrimonio. Esto sí que es una tragedia. Estas son las consecuencias del pecado. Hermano, ¿no es esta la historia de la humanidad? ¿No es esta la historia de la cultura, de las culturas hacia atrás? ¿No es esto el motivo por el cual se levantan los movimientos feministas y todos los movimientos existentes y el macho opresor y todas estas cosas que hemos escuchado este último tiempo, del machismo y todas estas marchas? ¿No es esto lo que vemos en las culturas cuando unos se levantan contra otros y casi la mujer es un objeto, es una cosa? Esta es la historia del universo, es la historia del hombre. Pero, amados hermanos, no es nuestra historia. Escúchelo bien, hermana, hermano, no es nuestra historia. Nosotros hemos sido redimidos por la bendita sangre del Hijo de Dios. Nuestras relaciones son relaciones convocadas por la cruz sangrienta, sangre del Emanuel, del Hijo de Dios, que nos ha santificado, redimidos, para vivir una realidad nueva, distinta, plena, fructífera en Dios. No es nuestra historia, no podemos hacernos cargo de ella. Esto no me representa. Esto representa al hombre natural, al hombre caído, al hombre lejos de Dios. No representa al cristiano que fue redimido con la sangre de Jesucristo. No es tu historia, matrimonio. No es tu historia, mi amada hermana, amado hermano. Nuestros problemas son de otra índole. Son de aprendizaje. Son de construir juntos. Son de equivocarnos juntos. Nuestra historia es distinta. No podemos hacernos cargo de esto porque Cristo por ello murió y nos redimió y nos rescató. De todo linaje, lengua, pueblo, tribu y nación. ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! Tendría que estar toda la tarde leyendo los textos que aluden a la redención, a la eterna redención que hemos recibido en Cristo Jesús. Bendito el Señor. Algunos, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, de la ceniza de la becerra rociada, del mundo santifica para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, cuando mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios, limpiará vuestras conciencias de horas muertas para que sirváis al Dios vivo? No por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre nos limpió. Entró una vez y para siempre el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¡Oh, qué maravilla!
Si esto es para salir y gritarlo afuera en la calle, nosotros fuimos libres en el capítulo 3 de Génesis. No es nuestra historia, es la historia de Adán. Nosotros estamos en el nuevo Adán, en el postrer Adán, espíritu vivificante. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Y desde esa perspectiva, entonces que tenemos la cruz mediante. La cruz significa negación, negar nuestros intereses en favor del otro, en beneficio del otro, para construir una nueva y bendita realidad que nos bendiga a todos los que estamos albergados bajo esa cobertura. Fíjese cómo lo dice Pedro lo dice muy lindo, dice: y si invocáis, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuiste rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y aquí yo digo, hermanos, nuestra situación, nuestras relaciones humanas, nuestra relación matrimonial, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra familia, ha sido redimida. Yo no sé cuál sea su escuela de interpretación del Apocalipsis, porque existen muchas, y en esto hay que ser muy respetuoso delante del Señor, porque no lo sabremos hasta que estemos con Él. Hay que ser muy respetuoso. Pero en el Apocalipsis hay varios grupos, entre esos los 144.000 y otros por ahí, en Apocalipsis capítulo 5, 4, que dicen: fuimos, y con tu sangre fuimos redimidos de todo linaje, pueblo, lengua, nación, redimidos. Yo, y con todo respeto a todos los demás, yo creo que estoy allí. Yo siento que estoy allí, yo estoy allí. Dios me redimió de mi cultura. Escucha atención a esto. Hay aspectos inconscientes que nosotros traemos a la vida matrimonial, a este nuevo terreno libre, puro, al cual Dios nos llamó, que son parte de nuestra cultura. Y nuestra cultura no es el reino celestial. Entonces, el primer ejercicio que tenemos que hacer, amados hermanos, es identificar cuáles son los elementos culturales que traemos a la vida matrimonial, que no son parte de la cultura celestial. Y muchos de ellos son inconscientes, los recibimos sin ni siquiera analizarlos, porque son incorporados desde nuestra infancia. Hay elementos culturales de nuestro país, de nuestra región, incluso de regiones, que a veces las hacemos como parte de nuestra cultura, de nuestra vida matrimonial, de la cual que no son parte, no deben ser, y que deben ser redimidas, liberadas, debemos ser rescatados de ella. Yo creo que ese es un elemento importante que nosotros debemos conversar e identificar en medio nuestro. Toda esta invasión, este abuso masculino sobre la mujer, ¿cierto? Que a veces lo llevamos a la esfera de la iglesia y como que tratamos a las mujeres como una cosa, como si fuesen hasta casi segunda categoría, como que no tienen derechos a nada y como que están, y las tapamos de versículos bíblicos, interpretación y exégesis, como para anularlas. Yo he visto localidades donde las mujeres están anuladas por los varones. ¡Qué cosa más terrible! Aspectos culturales dañinos que dañan el corazón de Dios y dañan la vida, la rica vida de la iglesia y de los matrimonios.
mujeres que no se atreven a hablar, que no se atreven a expresar sus dones, las riquezas con las cuales Dios las ha dotado, porque tienen que asumir un aspecto que les pusieron encima y que está adornado de una espiritualidad que no es tal. Yo llamo a liberarse de eso y tener una libertad para identificar qué elementos están dañando a nuestras esposas, qué elementos están dañando a nuestros esposos también, y que son culturales y que no son parte de la cultura del reino de Dios, que son regionales. Es más, vamos más adentro. ¿Cuántas cosas traemos de nuestra propia familia? Conductas, pensamientos, modos de hablar, disposiciones, actitudes, cosas aprendidas de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestro ambiente cultural familiar, y que traemos al matrimonio y dañamos la vida matrimonial porque no han sido rescatadas para ser usadas en nuestro matrimonio. Hermano, y a veces no somos conscientes de eso. Es más, no a veces, muchas veces o casi siempre no somos conscientes. Yo, que soy un hombre mayor, me he dado cuenta muchas veces actuando como actuaba mi padre, y conductas que yo en mi niñez reprochaba de mi padre, me veo yo actuando y haciéndola de la misma manera, sin ser consciente de ello. Y el Señor, por su gracia, me ha abierto los ojos para darme cuenta de ello. ¿Cuántos abandonos, cuántas cosas traemos? No todos, algunos venimos de familias disfuncionales, otros casi no tuvieron familia, pero hay aspectos que recibimos allí en esas primeras relaciones y que traemos, incorporamos. Señor nos libre, hermanos. El Señor nos libre de ello, para no dañar esta vida matrimonial celestial a la cual hemos sido llamados. Como estaba allí Adán y Eva al principio, así y mejor que Adán estamos ahora. Porque Adán estaba sin Cristo. Uno añora, dice, oh, qué lindo antes de Adán, pero Adán estaba sin Cristo. Nosotros estamos mejor que Adán porque estamos con Cristo. Qué bendita diferencia, hermanos. Qué riqueza tenemos y qué posibilidad y qué nutrición de su espíritu tenemos para hacer crecer nuestra vida familiar y nuestra vida matrimonial, aunque hayan pasado los años y el tiempo y creamos que está todo agotado. No lo está, no lo está. Esa vida todavía puede traer frutos y novedades para avanzar y crecer en el servicio al Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo, alabado el Señor. Les voy a contar una historia, y siempre la comento. Bueno, cuando uno se pone viejo, hermano, va repitiendo las cosas, así que si ustedes la escucharon, hagan cuenta que no la han escuchado. Un hermano le ocurrió, esto es verdad, le ocurrió a un hermano que cuando se casó con su esposa cocinó con primera vez, ¿cierto? Están entrenándose en la cocina, hizo una pieza de carne, un trozo de carne, y cuando compraron el trozo de carne, la hermana cortó un pedazo la punta del trozo de carne, y lo dejó a un lado y lo cocinó entero y dejó la punta a un lado. Qué curioso. Entonces el esposo miró eso y dijo, qué curioso. Lo cocinará otro día después. Pasó una vez, dos veces, tres veces, y entonces el esposo quedó con una curiosidad muy grande por saber por qué la esposa cortaba la punta a ese trozo de carne. Y entonces le dice, amor, ¿por qué le cortas ese pedazo a la carne? Y entonces la esposa como que entra en razón y le dice, no sé, le dice, yo siempre vi a mi mamá hacer eso. ¿Y por qué lo hace?
No sé, mi mamá cortaba y entonces, claro, no me había dado cuenta. Entonces, en otro ambiente familiar estaba la mamá, en otra reunión familiar, y la curiosidad era grande. Entonces le preguntaron a la mamá, el matrimonio fueron a preguntar a la mamá, mamá, ¿por qué tú le cortas este trozo a la carne, este pedacito, y qué haces con ese pedazo? Y la mamá le dice a la hija, no sé, hija, yo siempre vi a mi mamá hacer eso. Y entonces ya, noten, ya la curiosidad era abismante, y ya era un comentario en la familia, en los hijos, en los concuñados, todo ahí. Entonces, afortunadamente, la abuelita estaba viva. Así que churra, hicieron una reunión familiar para que estuviera la abuelita, y entonces todos en algún momento le preguntaron a la abuelita, abuelita, mamita, como lo decimos acá, o en algunos contextos, ¿por qué cuando usted cocina le cortaba, medio fuerte porque la abuelita estaba media sorda, ¿ya no? Le corta a usted el trozo de carne, el pedacito de carne al, al trozo? Y entonces la abuelita les dijo lo siguiente, mire, es que cuando yo me casé con el viejo, nosotros éramos tan pobres, que teníamos un horno pequeñito, una cocina muy pequeña, un horno muy pequeño donde asábamos la carne. Era tan pequeño que yo cortaba el trozo y no entraba el trozo grande, entonces tenía que cortarlo y lo dejaba afuera. Y por eso cocinaba de esa manera y cortaba el trozo. ¿Cuántas generaciones pasó eso? ¿Y cuántas conductas semejantes han pasado nosotros en nuestro ambiente familiar? ¿Cuántas conductas en nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestro esposo, en el interior de la familia, con nuestros hijos? ¿Cuántas cosas como esta? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántos modos de hacer las cosas han pasado sin que nosotros ni siquiera nos hayamos dado cuenta? Amados hermanos, estos dos puntitos, ya se me agotó el tiempo, disculpen. eh, Estos dos puntos son muy importantes a conocer y a tratar. Darse cuenta que las relaciones tienen que pasar por el rescate de la cruz. Nuestra relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, deben pasar por este rescate inmenso de la gloria del Señor en la cruz de Jesucristo, para que nuestras relaciones sean perdurables, perfectas, hechas en Dios, en un aprendizaje sano, adecuado, en un contexto de amor y de contención mutua. Tengo mucho que hablar, tal vez podemos dejarlo para más adelante, Dios mediante, en algún momento de la vida, ¿no? Porque me he tomado mucho tiempo. Eh, Hermanos, es necesario, más que nunca ahora como hijos de Dios, que pongamos atención a los aspectos familiares y matrimoniales. El mundo necesita ver modelos. Es necesario ver modelos. Muchos de los trastornos, las disfunciones familiares, incluso de los trastornos de personalidad, muchos de los trastornos de identidad sexual se generan por una mala convivencia y una mala vinculación entre las personas que están adentro en la vida familiar, por malos modelos, malos aprendizajes, por abusos de los que viven ahí adentro. Si no ponemos atención, si no, si no enriquecemos nuestro huerto al interior del hogar, el mundo no tendrá un referente donde mirar, donde observar, un referente de dónde aprender. Es necesario, más que nunca en este tiempo de confinamiento, que avancemos, que perdonemos lo que haya que perdonar, que pidamos, que otorguemos el perdón, que restauremos estas situaciones que están allí
no habladas, no comentadas, que están en el olvido, porque todos queremos como no acordarlas, no recordarlas, pero que están presentes allí, traerlas a colación, traerlas a la mesa, ponerlas delante, encararlas, para luego entonces eh, revisarlas y sanar nuestros corazones, sanar nuestra vida, sanar la familia y ser familia donde la gracia de Dios pueda fluir con facilidad para nuestros hijos y ellos entonces tengan la riqueza que nosotros recibimos de la restauración en Cristo Jesús. Es muy necesario más que nunca, hermanos, rescatar también, por último, los elementos que también Dios nos ha dado de nuestra familia y también de la cultura, porque el Señor dio semillas del verbo, como le llaman algunos, semillas del verbo en algunas culturas, en algunas regiones, que son cuestiones lindas, preciosas y que están incorporadas y que podemos recuperarlas, que podemos resignificarlas ahora en Cristo e incorporarlas al bagaje cultural del reino de Dios para enriquecer la familia. ¿Por qué digo esto? Porque si el lente óptico de Apocalipsis puede identificar el escritor, el Espíritu Santo que escribe, identifica que dentro de esa multitud había gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, y puede identificarlo, significa que hay elementos culturales que son redimibles, que son visibles, porque estaban allí, porque el Espíritu Santo las vio, porque Dios las vio y las dejó registradas. Y si están registradas, están entonces autenticadas para tomarlas. Resignifica las fiestas, las cosas que se dan dentro de tu ambiente cultural, familiar, regional, o incluso de las herencias, de las cosas que han recibido de tus ancestros. Tómalas, si son buenas, pásalas por la cruz, resignificalas, incorpóralas y enriquece tu ambiente. Toma lo bueno de tus padres, toma estas semillas de los verbos que han sido entregadas donde tú naciste y enriquece el matrimonio, y enriquece tu familia, y enriquece tus hijos, y honra al Señor con ello, para que armemos un modelo robusto donde el mundo pueda observar y mirar y pueda aprender. Mirad cómo se aman, decían. Miren, miren, mirad cuánto se aman. Miren. Eso es lo que el mundo decía allí en las Escrituras cuando veían los discípulos y veían a los hijos de Dios que estaban juntos alrededor del Señor. Ruego, hermanos, hermanas, tomar conciencia de estas cosas que he podido compartir con ustedes, atesorarlas, pensarlas, no tramitarlas, no posponerlas y prontamente, entonces, conversarlas en el Señor con gracia, con amor, y incorporarlas a la vida, al modelo al cual el Señor nos ha llamado para su bendita gloria, para su bendición. Muy bien, hermano, vamos a quedar hasta aquí.